Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de logaritmos. En un vídeo anterior hemos explicado cuál es el concepto del logaritmo y recordamos que el logaritmo en base a de b era igual a x si se cumple que a elevado a x es igual a b. En este vídeo lo que vamos a hacer es trabajar con las propiedades que nos van a ayudar mucho a resolver diversidad de tipos de ejercicios. Vamos a empezar con la primera propiedad. El logaritmo de la base es la unidad. Esto significa que si yo tengo la misma base y el mismo argumento, siempre me da como resultado del logaritmo 1. ¿Por qué? Porque según la definición del logaritmo, a elevado a 1 es a. Segunda propiedad, el logaritmo de la unidad siempre es 0. Es decir, sea cual sea la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es 1. Tercera propiedad, el número 0 no tiene logaritmo. ¿Por qué no tiene logaritmo? Porque no hay ningún exponente al que yo pueda elevar la base que me dé como resultado 0. Cuarta propiedad, los números negativos no tienen logaritmo. Bueno, lo dejamos ahí. Recuerda que a tiene que ser positivo, con lo cual es imposible que al realizar una potencia de base a me dé un número negativo si a no puede ser negativo. Quinta propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Quiere decir que el logaritmo en cualquier base del producto de dos números es igual al logaritmo en esa misma base del primero más el logaritmo en esa misma base del segundo. Vamos a explicar esta propiedad con un ejemplito. Supongamos que queremos calcular el logaritmo de 2 por 3. Esto, según la propiedad, será el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3. Calculemos por un lado cuánto vale el logaritmo de 2 por 3, que es el logaritmo de 6. Si utilizamos la calculadora, y te aconsejo que mientras visualizas este vídeo utilices la calculadora, si hacemos el logaritmo de 6 nos da 0,7781. Por otro lado, si hacemos el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, el logaritmo de 2 es 0,3010 y el de 3 0,4771. Si lo sumamos, me da exactamente el mismo resultado que el logaritmo de 2 por 3. Luego se cumple la propiedad. Para el cociente ocurre algo parecido. El logaritmo en cualquier base del cociente de dos números será el logaritmo en esa base del numerador menos el logaritmo en esa base del denominador. Con un ejemplito, el logaritmo de 5 medios, según esta propiedad, tiene que ser el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2. Veamos lo que vale el logaritmo de 5 medios. Coge tu calculadora y verás que el resultado de esta operación es 0,3979. Por otro lado, el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2 nos da el mismo resultado que el logaritmo de 5 medios. Luego se cumple esta propiedad con el ejemplito. Propiedad número 7. Logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de una potencia es igual que el producto del exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Lo que estamos haciendo es bajar este exponente de aquí multiplicando delante del logaritmo. Con un ejemplito. Logaritmo en base 10, porque podemos utilizar cualquier base, de 5 al cuadrado, según la propiedad tiene que ser 2 por el logaritmo de 5. Fíjate que el exponente lo estamos pasando debajo multiplicando. Vamos a calcular el logaritmo de 5 al cuadrado, que es el logaritmo de 25. Utilizando tu calculadora llegarás a la conclusión de que es esta cantidad. Por otro lado, el logaritmo de 5 es 0,6989, que multiplicado por 2 nos da exactamente la misma cantidad. Logaritmo de una raíz, muy parecida a la propiedad anterior. El logaritmo en cualquier base de la raíz enésima de un número m es igual al logaritmo en la misma base del número m dividido entre el índice de la raíz. Lo podemos demostrar utilizando la propiedad anterior. Recuerda que yo puedo expresar la raíz enésima de m como m elevado a 1 partido por n. Utilizando la propiedad que hemos visto de la potencia, pasamos este 1 partido por n delante multiplicando. Por tanto, quedará 1 partido por n logaritmo en base a de m, que lo puedo expresar como cociente de esta manera, coincidiendo con la segunda parte de nuestra propiedad. En un ejemplito, pues por ejemplo, calculemos el logaritmo de raíz cúbica de 2. Según esta propiedad tiene que ser igual al logaritmo de 2 dividido entre el índice de raíz, que es 3. Por un lado calculamos esto con la calculadora, 0,1003. Por otro lado calculamos el logaritmo de 2 y lo dividimos por 3 y efectivamente da 0,1003. Última propiedad, aunque realmente es una propiedad, simplemente es una herramienta para cambiar la base de un logaritmo. Imaginemos que tenemos el logaritmo en base a de un número b. Puedo expresarlo en una nueva base c como el cociente del logaritmo en esa base c de b partido por el logaritmo en esa base c de a. Con ejemplito, logaritmo en base 3 de 9
según esta propiedad, es logaritmo en base 9 de 9 partido por el logaritmo en base 9 de 3. El logaritmo en base de 9 de 9, con la propiedad número 1 que hemos visto, siempre da 1. Y el logaritmo en base 9 de 3 es 1 medio. 1 entre 1 medio es 2. Y por otro lado sabemos que el logaritmo en base 3 de 9 es 2 porque la base elevado al cuadrado me da 9.